que tiene que ver personalmente con el elegido que posee la predisposición gnóstica. Pues, cuando más tendría que avanzar, de acuerdo a las directivas sinárquicas de la ciencia esotérica y del yoga, más parecen trabarse las cosas frente a él. No solo los maestros no responden, sino que las dificultades surgen por doquier. Alguien, quizá, le explique piadosamente al elegido que se trata de pruebas, de experiencias por las que todo adepto debe pasar para demostrar su fe en los maestros. Que, tarde o temprano, los maestros le llamarán para ocupar un merecido puesto en la jerarquía, pero que, mientras tanto, debe perseverar en su servicio a la sinarquía. Aún posee un yo demasiado poderoso, al que hay que debilitar completamente, le dirán. Ese yo, dominante en sí mismo, es la causa de su retraso en el sendero probatorio, una fuente de deseos egoístas, una fuerza arrogante que contrasta con la humildad de los maestros. No hace falta agregar más argumentos típicos para ejemplificar la táctica enemiga, porque los elegidos que lean esta carta ya los conocen sobradamente. Los hay de variadas formas y contenidos, pero todos apuntan a convencer al elegido de que debe destruir su yo y aguardar la llamada milagrosa de los maestros de sabiduría. En última instancia, si el elegido solo se ha atrevido a merodear en torno de las sociedades secretas de la sinarquía, se procura mantenerlo en la confusión e impedir que afirme y propague su conocimiento sobre la verdad del espíritu. Los elegidos pueden haber tomado por alguna senda paralela a la aquí tipificada, pero la trayectoria característica es siempre la misma. Llegado, pues, a ese punto, el segundo drama del elegido, la situación no puede ser más negativa. El Dios creador y sus maestros de sabiduría parecen decididos a ignorar definitivamente al elegido, a quien se ha intentado convencer, de todos modos, que el mal radica en su interior, en su fuerza egoica. Pero esa fuerza egoica es, indudablemente, la que le revela el saber absoluto de la verdad del espíritu, a través de su predisposición gnóstica, y la que lo puso en el camino de buscar un orden superior, trascendente, en el que su revelación fuese justamente valorada. En ese terrible momento, abandonado por el Dios creador y sus ministros, considerando la posibilidad de ser el único culpable de sus propios males, cercado, sin saberlo, por la estrategia enemiga que le ha cerrado todas las puertas, el elegido llega a la conclusión de que la predisposición gnóstica, que lo distinguió desde el principio de los demás mortales, trae, cuando menos, mala suerte. Pero, contrariamente, tendrá suerte, mucha suerte, si para ese entonces las prácticas del yoga sinárquico no lo han vuelto esquizofrénico, o si la ciencia esotérica no lo ha convertido en drogadicto, homosexual, traidor, un hombre carente de honor, un esclavo de las sociedades secretas de la sinarquía universal. Si el elegido ha tenido esa suerte, aún dispone de voluntad para salir del cerco enemigo. Es posible que descubra, finalmente, el único camino que puede seguir un Vidya perdido con predisposición gnóstica, el que conduce a la iniciación hiperbórea. Cuando el elegido comience a dudar de la bondad del Dios creador, o a desconfiar de las buenas intenciones de los maestros de sabiduría, es seguro que su yo se fortalecerá, y las respuestas buscadas irán surgiendo desde el fondo de sí mismo. En verdad, la solución siempre estuvo al alcance de la comprensión interior, integrada en el conocimiento innato de la verdad del espíritu. El espíritu eterno es extranjero en este mundo, y todo cuanto en él ocurre le es esencialmente ajeno. El Dios creador del universo no es su Dios, porque el espíritu proviene de un mundo anterior al origen del universo. El espíritu es increado en este mundo, al que opone una hostilidad esencial, pero del que no puede salir debido a la confusión estratégica causada por los idas traidores, jefes máximos de los maestros de sabiduría. El principal objetivo del espíritu increado es el regreso al origen, la vuelta al otro mundo, exterior al tiempo y al espacio del universo, que se llama hiperbórea original. Y para conseguir ese objetivo, el espíritu necesita adquirir orientación estratégica, descubrir la dirección estratégica del origen, una cualidad que solo brinda la iniciación hiperbórea. En síntesis, cualquiera haya sido la trayectoria característica por la que el elegido llegó a semejantes conclusiones, lo concreto es que entonces exhibe ya, inequívocamente, el rasgo de la predisposición gnóstica.
Y ese rasgo es el que toma en consideración la Orden de Caballeros Tirodal para detectar, en principio, a los elegidos, a quienes propone despertar en el día del espíritu y afrontar, con honor, el próximo fin de la historia. Así, pues, el rasgo del elegido es una cualidad espiritual, un saber innato sobre la verdad del espíritu y la comprobación de que este saber causa la indiferencia de el uno y sus secuaces terrestres, los maestros de sabiduría de Chan Chambalá. Los siddhas traidores, por su parte, desatan persecuciones irracionales contra todo aquel que intente desencadenar su espíritu. La predisposición gnóstica presenta al elegido como heresiarca nato frente a los ojos del Dios creador y de los maestros de sabiduría, y como enemigo potencial frente a la odiosa mirada de los siddhas traidores. Por eso, el elegido que dispone de fuerzas para sobrevivir, ignorado por aquellos y odiado y perseguido por estos, es un vidia duro entre los duros, aunque él mismo no lo sepa. Pero la Orden de Caballeros Tirodal sí lo sabe, y solo acepta como elegidos a quienes demuestran poseer el conocimiento innato de la verdad del espíritu y la dureza del espíritu guerrero. Este solo rasgo es suficiente, y de nada vale exhibir otras supuestas virtudes si se carece de sabiduría innata y dureza espiritual. Ni la fortuna personal más fabulosa, ni títulos o blasones de cualquier especie, ni el prestigio social o cultural, cuentan para la orden. La iniciación hiperbórea no se vende ni se compra, simplemente está fuera del alcance de quien no posea el rasgo mencionado. Y esta advertencia vale especialmente para muchos que, pomposamente, se autocalifican de nazis y creen que ese título es un pasaporte infalible para acceder a los secretos de la orden. A ellos hay que informar que el rasgo del elegido, entre los vidias perdidos provenientes del nazismo esotérico, es el mismo que poseían los oficiales de la Orden Negra. Para la Orden de Caballeros Tirodal, ser nazi solo tiene valor si quien lo declara es capaz de exhibir la sabiduría y la dureza de un oficial de la Orden Negra. Es conveniente adelantar aquí un concepto del artículo de este primer tomo, referente a las razas sagradas del demiurgo, es decir, las razas en las cuales se manifiesta, en cada era, un aspecto o faz del demiurgo. A una raza sagrada no se pertenece solo por la herencia genética, por el nacimiento, sino también por favorecer la manifestación del aspecto raza sagrada del demiurgo. Así, con relación a la raza sagrada actual, es decir, la raza elegida de los hebreos, ocurre el curioso hecho de que un hombre puede ser judío por su herencia, por nacer efectivamente en el seno de una familia hebrea, o por su constitución mental. En efecto, para la sabiduría hiperbórea, no solo es judío quien nace judío, sino también quien, por su constitución mental judaica, favorece la manifestación del aspecto raza sagrada del demiurgo. Aunque el significado completo de este concepto se irá aclarando durante la segunda parte, a medida que se definan otros conceptos complementarios, es evidente que su sentido principal se fundamenta en un rasgo interior, es decir, en la constitución mental judaica. Ese rasgo interior es el extremo opuesto del rasgo del elegido. Vale decir, a mayor constitución mental judaica, menor predisposición gnóstica. Y, como la predisposición gnóstica depende, en todos los casos, de la pureza de sangre, concepto que alude a la capacidad de la sangre para conservar el recuerdo del origen, es indudable que a mayor constitución mental judaica, menor pureza de sangre. Ahora bien, ocurre que la iniciación hiperbórea requiere, inevitablemente, una condición del elegido, su pureza de sangre. Muchos elegidos suelen creer, erróneamente, que pureza de sangre significa pureza racial. Mas, si esta identidad fuese cierta, resultaría que todo vidia que acreditase los rasgos exteriores genéticos de los linajes hiperbóreos estaría en condiciones de acceder a la iniciación, posibilidad